Bueno, uno de los temas de coyuntura y que se está dando por estas horas, saben que la última novedad a propósito de un conflicto bélico iniciado por Israel con invasiones en Irán y después la réplica de Irán, ya ha tomado dimensiones obviamente de un altísimo nivel de conflicto donde se ha metido los Estados Unidos. Exacto. Hemos completado con gran éxito, dijo ayer Donald Trump a través de las redes sociales, nuestro ataque contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, incluidas Fordow, Natanz y Esfahan. Se han lanzado una carga completa de bombas sobre la instalación principal. Eso es lo que dio a conocer oficialmente los Estados Unidos, después de algún tipo de negociación que estaba... negociación, si se quiere, al estilo yanqui, ¿no? Estados Unidos en lo que fue el conflicto que involucraba tanto a Israel como a Irán y que también había charlas con principales potencias de Europa. A partir de la invasión de los Estados Unidos, evidentemente hubo una réplica de Irán hacia Israel con lanzamiento de misiles. La situación es muy crítica. Sí. A propósito de esto, vamos a hablar con alguien que está allá en el lugar, es un argentino que nos va a poder graficar qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, porque vive a 7 kilómetros de la Franja de Gaza, en el sur de Israel, es Darío Teitelbaum. Darío, ¿cómo te va? Muy buen día, Sergio Farela, Elizabeth Pejer y Julia Garrizo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Estoy bien, todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias. Pero yo creo que en tu apertura usaste la palabra invasión de Israel a Irán, que no es correcto. Podemos decir ataque preventivo, podemos decir incursión, pero Israel no invadió a Irán, que quede claro. No, está bien. Tal vez no fue la palabra que inició, si se quiere, inició, ya sea traer el ataque preventivo, un viejo conflicto, ¿no? Porque no es nuevo, imagino, vos además que estás ahí en la zona, tal vez no fue el término de una invasión, es verdad. La invasión, vamos a decir la verdad, la invasión fue la del Hamas. El 7 de octubre. Sí, lo tengo bastante ahora claro. Quedó claro. Preguntarte, vos que estás ahí, ¿qué ves? ¿Cómo está la situación? Al menos producto de los misiles que caen, no sé si en tu zona donde estás viviendo llegan justamente parte de los misiles que lanza Irán y cómo está la situación. No, en mi zona no tuvimos que sufrir misiles desde Irán. Constantemente estamos bajo alguna clase de emergencia respecto a Hamas, que mantiene una capacidad mínima de seguir tirando misiles hacia mi región. Habiendo dicho esto, estamos hablando también de una zona que no es densamente poblada, de manera que por lo pronto a Irán, o a juzgar por lo que hizo hasta ahora, no tiene interés en esta zona, sino está interesada en impactar en zonas civiles en las ciudades grandes. Darío, buen día. Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A partir de la intervención confirmada ya de Estados Unidos, y bueno, acaba de decir el jefe de Pentágono que se han destruido las 3 bases nucleares más importantes de Irán, y la réplica también, o los cuestionamientos que aparecen desde Moscú y también de China. ¿Hay preocupación por una escalada mayor en este conflicto? Digo, hay una situación ya que involucra a más países y que genera obviamente muchísima tensión. A ver, digamos, desde lo teórico, la hipótesis de continuación del conflicto existe. Si me preguntás desde lo práctico, China está ocupada en su balanza comercial con Estados Unidos y Rusia con Ucrania. No creo que también haya un interés generalizado en transformar esto a algo de Occidente-Oriente. Me parece que es una cosa muy puntual. Me parece que es un país con un régimen reprobable que día tras día declaraba
la necesidad de desaparición del Estado de Israel y los judíos en el mundo. ¿Quién como nosotros argentinos lo conocemos, ya que sufrimos 2 atentados en la propia Argentina? De manera que no creo que haya una globalización del conflicto, y creo que también es un poco my wishful thinking, no es mi deseo tampoco que no se globalice. Darío, ¿cómo estás? Julia Rizzo te habla. Ahora, hay algo Hola. que vos comentabas que es interesante, que es esta continuidad del conflicto, y hoy vimos, bueno, o anoche, mejor dicho, anoches nuestras, se confirmó el ataque por parte de Estados Unidos, y hoy sí habló el secretario de Defensa estadounidense y dio una definición bastante contundente, porque dice: cualquier represalia será respondida con un ataque más poderoso en relación con la respuesta de Irán. La pregunta es, ¿hasta cuánto puede seguir escalando este conflicto, o qué podemos esperar de aquí en adelante, ¿no? Primero que nada, yo espero que no escale de tal manera que haya civiles no involucrados afectados por esta situación. Es decir, en tanto en cuanto se trata de una misión militar quirúrgica que tiene que ver con apagar por completo el proyecto nuclear de Irán, a mí me parece que esto es la terminación de un proyecto. Ahora, Michael Walzer, un pensador americano, tiene un libro que se llama Guerras Justas y Guerras Injustas. Y él utiliza un capítulo entero a decir cómo una guerra... Ahí. Darío. Creo que perdimos el audio. Darío. A ver. Bueno, está hablando Darío Teitelbaum. Él es un argentino que vive en el sur de Israel, a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. Nos estaba contando cómo se está dimensionando el conflicto bélico a propósito de la guerra entre Irán y Israel. No, y es interesante también poder conversar con él, y más allá de lo puntual que nosotros inicialmente en la charla le preguntábamos, si esta cuestión de la posible escalada, sino también cómo está viviendo, me parece, ahora el pueblo israelí en estos momentos en donde se producen estas situaciones, y por otro lado, qué pasa también en la política interna de Israel, ¿no? Porque también esta nueva etapa de conflicto con Irán aparece en un momento donde la gestión de Netanyahu estaba muy complicado, Sí. y de hecho acababa de sortear un voto de censura en el Parlamento israelí. Entonces también tiene que ver un poco lo que está pasando a nivel interno, de la política interna, y cómo está viviendo la gente en Israel. No sé si nos está escuchando. Sí, estoy escuchando ahí está, cada Darío. palabra. Ahí está. Bueno. No, un poquito preguntarte eso, ¿no? Porque, por un lado, bueno, esto que te decía de qué pasa en la política interna de Israel, ¿no? Porque Netanyahu estaba bastante cuestionado justo cuando aparece esta profundización del conflicto con Israel. Sí, bueno, esto un poco me ayuda a presentarme a mí como una persona de paz, o del campo de paz en Israel. ¿Qué significa estar en favor de 2 estados para 2 pueblos, estar en favor de una negociación de paz con la Autoridad Nacional Palestina, habiendo derrocado el Hamás de la Franja de Gaza? Estoy a favor de renuncias territoriales de Israel para que se pueda levantar un estado palestino al lado de Israel, y que viva en unas relaciones entre vecinos. Habiendo dicho esto, de aquí podés también decantar cuál es mi postura respecto a Netanyahu. Pero junto con esto quiero decir, esta es una guerra hecha según un libro. Acá hay un libro de guerra que se siguió, acá no hay nada improvisado. Siempre podés preguntar la pregunta acerca del timing, porque es todo el timing. Siempre. Pero yo en este caso rechazaría la idea de una utilización de la guerra para salvar a Netanyahu. Yo creo que Netanyahu es insalvable, va a pagar
el precio por sus errores y por sus equivocaciones y por su mala intención en las próximas urnas. Bien, Darío, fuiste muy claro, te agradecemos. Bueno, esperemos que esto cese, evidentemente, porque ya es doloroso de por sí hablar de un conflicto bélico y que estén más las negociaciones, ¿no? Como vos estabas señalando, para que de alguna forma no caigan bombas, sino que haya otro tipo de solución a esta que es terrible para todos. Sí, me permitís una palabra más. Sí, claro. En Gaza no hay 2.2 millones de terroristas. Hay 2 millones de inocentes no involucrados, 200.000 personas que apoyan voluntaria o involuntariamente al Hamas y 60.000 terroristas. Es por eso que Hamas tiene que, primero que nada, devolver los rehenes israelíes, los vivos, a rehabilitación, los muertos a sepultura. Segundo, tiene que desarmarse. Y tercero, permitir un acuerdo con la participación de los países sunitas moderados, con una coalición internacional y con Israel, para poder reconstruir Gaza y reconstruir las relaciones en el marco del Medio Oriente. Clarísimo. Marcelo Teitelbaum, te agradecemos. Darío. Darío, perdóname. Mi hermano. Darío. Mi hermano. Bueno, Marcelo, un saludo para Marcelo entonces. Te agradecemos esta charla con nosotros. Un abrazo, Darío. Igualmente, siempre a disposición. Gracias. Bueno, un argentino viviendo allá en Israel a propósito de lo que está sucediendo y las novedades de último momento que tienen que ver con la invasión. Y una posición intermedia, ¿no? Porque claramente muy crítica del gobierno actual, manos del primer ministro Netanyahu, y apostando a una negociación como salida del conflicto, más allá de lo que sostiene respecto de la Franja de Gaza y el vínculo con Hamas. Seguimos con otra de las